Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. Continuando con la peregrinación del patriarca Abraham, en esta parte estaremos presentando un análisis sobre los capítulos 15, 16 y 17 del libro del Génesis, donde en cada capítulo se describe un hecho importante en su vida. Tenemos en primer lugar, la promesa del nacimiento de su legítimo hijo heredero, para un linaje escogido, llamado Isaac. Luego tenemos su relación con su sierva egipcia, llamada Agar, de cuya unión nacerá su hijo primogénito, llamado Ismael. Y por último, la circuncisión como señal de pacto de un linaje escogido para Dios. Dios promete a Abraham un hijo. 1913 a.C. En el año 1913 a.C., siendo Abraham de 85 años, y habiendo pasado ya 10 años desde que Jehová le hubiera prometido que tendría una gran descendencia, y que sería padre de naciones, todavía no había procreado nada. Llegó un momento, donde Abraham se cansó de guardar silencio ante la mayor promesa que no se cumplía, la de tener hijos, y se quejó ante Jehová, diciendo algo más o menos así: Señor, los años pasan y nada de tener hijos, sé que estás conmigo, que me has engrandecido en gran manera, con bienes y muchas riquezas. También has librado mis batallas, has ahuyentado a mis enemigos y los entregaste en mis manos. Pero hasta ahora, y ya siendo viejo, al único que tengo para que me herede, es a un esclavo nacido en casa, procedente de Damasco, que ahora es mi mayordomo, llamado Eliezer. Ante aquel reclamo, la palabra de Jehová no se hizo esperar, para dejarle bien en claro que Eliezer no iba a ser su heredero, sino un hijo biológico. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Recordamos las promesas hechas a Abraham antes de partir de Harán? Pues, este era el momento de dar comienzo al primer pacto, el cual solo se relaciona con el pueblo de Israel. Cuando dice un hijo tuyo te heredará, no se refiere a Ismael ni a los hijos que tendrá con Cetura, sino a Isaac, el hijo de la promesa. Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y nuevamente le creyó Abraham, y dice la Biblia, que le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir esto que le fue contado por justicia? Justicia es cuando se obtiene algo que se ha ganado con derechos. La justicia sirve tanto para favorecer, así como para castigar, en este caso, y como Abraham sigue creyendo en las promesas de Jehová, es justo que tarde o temprano se cumpla con lo prometido. Y es aquí cuando Abraham se gana el título de el padre de la fe. Vino nuevamente palabra de Jehová, pero esta vez no fue en la noche sino en el día, y le hizo un recuento a Abraham, sobre su intención y el motivo por el cual le había sacado de Ur, que no era otro que llevarlo hasta las tierras que, unos cientos de años más tarde, sería la heredad de su descendencia. Abraham no lo dudó, pero sí pidió una señal por parte de Jehová. Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Abraham cumplió con el pedido de Jehová, y no se especifica si los cuerpos partidos de los animales fueron colocados en un altar o si simplemente quedaron en el piso, pero me inclino más por la opción de que se usó un altar, el que Abraham había edificado hacían ya unos cuantos años en ese encinar. Y aquí vemos que Abraham no prendió fuego a la carne sacrificada, como es común que se hiciera con los holocaustos ofrecidos a Jehová, sino que estaban puestos, una mitad frente a la otra mitad, menos las palomitas, puesto que eran muy pequeñas para dividirlos en dos. Hemos de suponer que esto sucedió en la mañana, ya que Abraham estuvo ahuyentando a las aves de rapiñas todo el día, para evitar se las comieran.
Así pasó toda la tarde, cuidando y espantando aves hasta caída la noche, y el sueño le embargaba, pero la Biblia no dice que se haya quedado dormido. La noche estaba bien oscura, quizás fue una de esas noches de luna nueva, o en novilunio, donde no se ve nada, y el temor se adueñó de él. Al filo de la noche, Jehová hace acto de presencia, entre los restos de los animales picados a la mitad, y se movía como una antorcha entre ellos, declarando sellado su primer pacto. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Muchos confunden esta promesa, pensando que la nación hebrea debió haber tomado todas las tierras que van desde el río Nilo en Egipto hasta toda la extensión del río grande, el Éufrates. Pero eso jamás ocurrió, ni tampoco podrá ocurrir, ya que, en realidad, la promesa de las tierras a conquistar es como se refleja en el mapa. Estas conquistas solo se dieron durante el reinado de David, quien fue el que conquistó todas esas tierras que iban desde el río Grande, o Éufrates en el norte, hasta el extremo norte del Golfo de Acabá en el sur, cuyo golfo es identificado por la Escritura como el río de Egipto. Es imposible pensar que este río, del cual habla la profecía, se refiera al Nilo, ya que jamás pasó, pero he visto a muchos que predicen que en el futuro, Israel será dueño de la columna vertebral de Egipto, lo cual es completamente falso. Más bien, Israel, poco a poco fue perdiendo terreno, hasta llegar prácticamente a cero, como castigo a su desobediencia, pero ya de esto trataremos un poco más adelante. También Jehová le hace una terrible advertencia a Abraham sobre su descendencia en Isaac. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Muchos son los estudiosos que se encuentran como en un callejón sin salida con este contexto, ya que en simple apariencia, y más que todo en las versiones Reina Valera, se muestra la impresión de que este lapso de tiempo se corresponde únicamente con esclavitud hebrea en tierras de Egipto. Pero en realidad, este lapso de tiempo de 400 años también incluye el tiempo de peregrinación de la descendencia de Abraham en tierras de Canaán, como extranjeros o forasteros en tierras ajenas. Esto se puede corroborar en la Septuaginta, que es una de las copias más antiguas de la escritura hebrea, donde se especifica que desde la llegada del patriarca Abraham a tierras de Canaán, hasta la salida del pueblo de Israel de Egipto, hay exactamente 430 años. Esto también fue confirmado por el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 17. Sobre este tema, y para aclarar esta confusión, estaremos explicando todo lo relativo a este asunto cuando estudiemos el Éxodo de Moisés. Y tú, vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Cuando Dios le dice a Abraham que vendrá a sus padres en paz, quiere decir que morirá tranquilo y lleno de años, aunque morirá sin ver cumplida la promesa. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Observemos que la profecía se está refiriéndose es a los hijos de Israel, cuando le dice que en la cuarta generación regresarían nuevamente a las tierras de Canaán. La primera generación se cuenta es a los hijos de Jacob que entraron en Egipto. En ese orden serían entonces: Leví, primera generación; Coat, segunda generación; Amram, tercera generación; Moisés, cuarta generación. Aunque Moisés era nieto de Leví por parte de madre, no podemos usar este orden generacional, debido a que las generaciones solo se tomaban en cuenta por la genealogía de sus padres, no de sus madres. Agar, la sierva egipcia. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Ya habíamos hablado acerca de Agar, la cual la Biblia solo nos dice que era una sierva egipcia, y no queda la menor duda que Abraham la haya obtenido cuando estuvo en Egipto. Pero otros escritos tradicionales hebreos cuentan que Agar era una hija bastarda del rey de Egipto,
quien se la concedió para que le sirviera. Pero esta teoría es un poco cuestionable, ya que no tiene ningún sentido que un rey egipto entregue a su propia prole en calidad de servidumbre. No dudamos que se la haya entregado, ya que eso se confirma en Génesis 12:16, pero es poco probable que haya sido una hija biológica del faraón. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. En esta parte vemos que por fin, Sarai, mujer de Abraham, toma algo de protagonismo. Ella nunca había participado de una acción donde dijera algo y que quedara escrito en la Biblia. Solo sabemos que toda palabra de acción era dada por Abraham. Por ejemplo, cuando le tocó entrar en Egipto, quien tomó la determinación de ocultar su relación conyugal fue su esposo, y ella todo el tiempo estuvo sumisa ante él, sabiendo que lo que le tocaría vivir en Egipto lo tendría que aceptar, sin poner ninguna objeción. Aquí en esta parte de la historia, Sarai, al igual que Abraham, sintió algo de impotencia, ya que los años pasaban y nada que concebía para tener su descendencia en Abraham, y se nota su enojo cuando dice que Jehová la hizo estéril. Tenemos entonces el primer caso de esterilidad entre las mujeres del mundo bíblico. Sarai le hace una petición a Abraham, su esposo, una petición que para la época era muy común. La petición consistía en entregarle a su sierva egipcia para que le concibiera en su lugar, y como era su sierva, el hijo sería para ella. Sucedió entonces que Abraham se llegó hasta Agar, y ésta le concibió tal cual se había planificado, pero no todo salió como se esperaba, porque luego que ésta sale encinta, comenzó a repudiar a Sarai. ¿Pero por qué sucede esto? Esto sucede porque Agar sabía perfectamente de la promesa hecha a Abraham acerca de su simiente, y al ver que había quedado preñada tan rápidamente de su amo, pensó que era la elegida por Jehová para ser la madre de los hijos de Abraham. Esto la hizo sentir importante, y se portó con arrogancia ante su propia ama Sarai, ya que se burlaba de ella prácticamente por haber pasado décadas con su esposo sin tener la bendición de darle hijos. Mientras pasaban los días de su embarazo, Agar ya miraba a Abraham como su propio esposo, y Sarai se sintió ofendida, humillada, avergonzada de lo que estaba pasando, hasta que no aguantó más la situación, por lo cual presentó su reclamo a su esposo. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Sarai sentía tanta impotencia, ya que Abraham no movía un dedo para solucionar la situación, por eso recurre a Dios, y dice a Abraham: juzgue Jehová entre tú y yo. Esto no es más que decir que, tú no ves lo que está pasando, pero Dios sí. Que Él haga justicia. Ante tal reclamo, y siendo Abraham un varón de Dios, solo le dijo que hiciera con ella lo que bien le pareciera. ¿Y qué sería lo mejor según Sarai? Llevar ella la ofensiva, teniendo el beneplácito de Abraham, su esposo. Entonces comenzó a afligir a su sierva Agar, no sabemos hasta qué extremo, pero Agar ya no soportaba la aflicción. Para Agar no le quedó de otra que huir de Sarai, y por supuesto, siendo que ella era egipcia, la ruta que escogió fue la de regresar a su país natal desde Hebrón, donde habitaba Abraham. Pero eso no estaba en los planes de Jehová, y por lo tanto envió a su ángel a su encuentro. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Es muy probable que el ángel de Jehová se le haya manifestado a Agar en forma humana, ya que a ella no le sorprendió su presencia en el desierto. Como ya lo hemos comentado antes, a Jehová le gustaba hablarles como humano a los humanos, para hacerse entender mejor. Por eso es que,
el ángel de Jehová hace preguntas de las cuales ya sabe la respuesta. ¿De dónde vienes y para dónde vas? Cualquier persona, en condiciones normales, lo más lógico es que se preguntara, antes de responderle a un desconocido, ¿quién es este señor que jamás he visto, que sabe mi nombre, y de paso sabe que soy sierva de una mujer hebrea llamada Sarai? Pero si en realidad pasó así, la Biblia no hace referencia alguna, solo nos describe que ella simplemente se limitó a decir que huía de su señora Sarai. Luego el ángel de Jehová le dice: no, tú te tienes que regresar. Eso sí, te tienes que comportar sumisa ante ella, obedecer en tus labores de sierva, porque tú eres la culpable de que tu señora te haya tratado en aflicción, por haber roto el trato que hicieron tu señora y tu señor Abraham, de que le concibieras un hijo para ellos. Pero estate tranquila, todo está en los planes de Jehová. Según la Biblia, este encuentro tuvo lugar en un manantial, que está entre Cades y Bered, y sabemos dónde estaba Cades, pero de Bered no sabemos nada, pero como Agar iba camino a Egipto, y tomando en cuenta el orden como se mencionan, es muy probable que Bered estuviera al oeste de Cades. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Observamos que nuevamente Jehová hace una promesa, esta vez valiéndose de su ángel. Y se la está haciendo a una mujer sierva y egipcia, pero por el solo hecho de llevar en sus entrañas un hijo de Abraham, varón de Dios, las bendiciones también serán con ella y su hijo. Por segunda vez, es Jehová quien escoge el nombre que llevará una persona. La primera vez fue cuando escogió el nombre de Adán, para referirse al primer ser humano sobre la tierra. El nombre escogido por Jehová, para el primogénito de Abraham sería Ismael, y sería grande entre los grandes, y con una descendencia incontable, aunque esta vez no hizo ninguna comparación, tal y como lo hizo con Abraham, que comparó su descendencia con el polvo de la tierra y las estrellas de los cielos, debido a que Ismael sería parte de esa gran descendencia. No pasó mucho tiempo, para que Agar se diera cuenta de que hablaba con el ángel de Jehová, y llamó a aquel lugar Pozo del Viviente que me ve, porque allí vio al que la veía, y atendió a su aflicción. Luego de estas cosas, se regresa hasta Hebrón, a casa de Abraham, y da a luz en su tiempo a Ismael. Eso ocurrió cuando Abraham tenía 86 años, en el año 1912 a.C. La circuncisión, señal del pacto. 1899 a.C. 24 años, luego de que Dios le hiciera las promesas a Abraham, en Harán, Jehová decide sellar el segundo pacto con su siervo, en el año 1899 a.C., donde se compromete con Abraham, a darle un hijo para que se cumpla la promesa sobre su linaje. Ya antes, Jehová había pactado con Abraham, a entregarles las tierras de Canaán, en el capítulo 15 del libro de Génesis, pero ahora, este segundo pacto trata sobre su linaje. Jehová hace su aparición ante Abraham, y a manera de recordatorio, le exige que ande en rectitud delante de él, y es cuando decide cambiar los nombres, tanto de Abraham como el de su esposa Sarai. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Etimológicamente, el nombre de Abraham es una palabra compuesta que quiere decir el Padre es excelso, mientras que el significado del nuevo nombre Abraham vendría siendo Padre de multitudes. Hasta aquí, pareciera que todas las promesas están fundadas a través de Ismael, ya que hasta ese momento era el hijo único de Abraham. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones.
el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Este pacto de la circuncisión es donde Dios le pone el sello a la promesa hecha a Abraham de darle en herencia biológica una gran nación, la cual más tarde sería llamada Israel. La circuncisión es un proceso algo doloroso, que a fin de apariencia, pareciera no tener ningún sentido. Pero sí lo tiene. Es la marca de Dios sobre lo que es suyo, y fue lo que escogió Dios, como señal de pacto, que solo tendría efecto y validez sobre el pueblo hebreo, ya que era la señal del pueblo escogido por Dios, desde los lomos de Abraham en Isaac. Cuando se es ganadero, el dueño busca la manera de marcar su ganado, colocándole un sello con un símbolo, bien sea la inicial de su nombre o una figura, y lo puede hacer con un hierro ardiente, el cual dejará una marca en el animal para siempre. Cualquiera que lo viere sabrá que tiene dueño, y por la marca también puede saber a quién pertenece el animal. También se usan otros métodos alternos, como por ejemplo cortar un trozo en unas de las orejas del animal en una forma exclusiva. Asimismo, quiso hacer Jehová con su pueblo, marcarlo de por vida, y lo que se le ocurrió fue la de cortar el prepucio que recubre el glande del órgano masculino, y el que no lo hiciese sería descartado de su pueblo, por haber violado su pacto. Esto aún se mantiene vigente en el pueblo judío y el pueblo islamita, ya que estos últimos consideran que su fundador Mahoma fue un descendiente directo de Ismael, hijo de Abraham. Pero recordemos que la promesa dice que solamente en Isaac le sería llamada descendencia. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. El hecho de que Jehová le haya cambiado el nombre, tanto a Abraham como a su mujer, tiene que ver mucho con las promesas realizadas a ambos. El caso de Abraham ya lo explicamos, y con el de Sara, vendría siendo algo similar al de su esposo, solo que en sentido femenino. Madre de naciones. Otros significados que podemos conseguir en las enciclopedias son el de dominante y poderosa, pero esto no congenia con la personalidad de Sara. Abraham, estando rodillas en tierra, y con su rostro postrado al piso ante la presencia de Dios, escuchando las palabras de las promesas que iban y venían hacia Sara su esposa, solo se limitó a pensar y a meditar sobre todo ello, y quizás se decía a sí mismo: tengo 24 años escuchando esto, que seré padre de naciones, pero mi esposa es estéril, y además ya estamos ancianos. ¿Podremos aún tener hijos a esta edad? Y esto solo le causó algo de risa, y dijo a Jehová: Ismael es lo que me queda, viva él, delante de ti, y halle en ti la gracia. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. La promesa de Dios a Abraham estaba a punto de concretarse, y ya, hasta el nombre que llevaría el niño se lo había dado. Isaac sería su nombre, y en él estaría el pacto de una nación poderosa, que caminaría de la mano con Jehová. Luego de todas estas cosas, enseguida Abraham hizo cumplir su pacto, y comenzó a circuncidar a todo su pueblo, y debido a que esto es un proceso muy doloroso, suponemos el gran alivio que debieron haber sentido las mujeres de la casa de Abraham.